Dice en el nombre de Jesús. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pueden estar cómodos, hermanos. Y durante toda la madrugada, toda la vigilia, pues hemos venido tocando unos temas, ¿verdad? ¿Y cuál fue el primer tema? El ser elegido. Hablamos de la elección de Dios al ser humano y de que Dios pues elige, no es una elección que lo hace solo a ti sí, a ti no, sino que es una elección para aquellos que deciden abrir su corazón a la palabra de Dios. Amén. Hablamos también acerca de la capacitación, que Dios es quien capacita. Si Él me llamó, Él se encarga de capacitarme a mí, y a donde vaya, pues Él va a estar conmigo. Amén. Y vamos a hablar ahora del ser enviado. Amén. Habíamos quedado, el último texto que habíamos leído había sido Isaías capítulo 6. Amén. Entonces, vamos a hablar, o vamos a terminar, digamos, con la ayuda del Señor Jesús, esta última parte que es el ser enviado. Ya fuimos elegidos, capacitados, y ahora vamos a hablar sobre el ser enviado. Amén. Hablar de ser enviado, hermano, con un concepto del cual nosotros pudiéramos hablar de la persona que es enviada, es aquella que va con un propósito, una tarea específica. Amén. Hablar de enviar a una persona, o cuando se envía a alguien, siempre va a tener un propósito o una tarea en específico. Amén. Un ejemplo de ello es que nosotros, cuando decidimos adquirir un empleo, a nosotros se nos brinda una tarea, ¿verdad? Y nosotros estamos obligados a cumplir la tarea que se nos dio o que se nos asignó. Asimismo, hermano, dentro del Señor, Dios, ya después que nos capacita, Él nos envía. Pero para ser enviado tiene que haber disposición de nuestra parte. No solamente un sentir nuestro, sino también el sentir de Dios. Amén. Entonces, me disculpan que se me va la voz. Cuando Dios envía a una persona, no se trata simplemente de una decisión humana, también es una comisión divina. Es Dios diciéndonos: te necesito para cumplir un propósito o una tarea específica. Amén. Aquel escritor, hermanos, empieza hablando acerca de, o en la parte que estamos leyendo, de una necesidad que se venía presentando. Viendo que había muerto el rey Usías, amén. Porque dice la palabra, si usted lo empieza leyendo, el verso 6 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo sentado al Señor en su trono. Y empieza a hablar de unas características que hablamos en la prédica anterior, cómo el Señor empieza a capacitarlo y cómo Él reconoce que necesita ser enseñado por Dios, que necesita ser limpio por Dios, y Dios lo limpia. Pero ahora, hermano, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios es quien toma la iniciativa, hermano. Hablando de esto, nosotros podemos darnos cuenta que Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien hace la propuesta. No es que Isaías se paró y dijo: Señor, bueno, ya ahora que te vi, ahora quiero que me envíes. No. Isaías, quizás atónito, aún quizás extasiado por la maravilla, por la gloria de Dios, y
Isaías de repente escuchó la voz, porque dice la palabra de Dios, y luego oí yo la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo lo veo, hermano, de esta manera. El Señor estaba allí y dijo, bueno, ya que está Isaías aquí, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién será capaz de levantar la mano y decir, Señor, ven aquí, envíame a mí? Y muchas veces, hermanos, Dios lo que necesita es que haya gente dispuesta. Porque ya la disposición de Dios está desde un principio. Todo esto que el Señor le venía mostrando a Isaías, su gloria, Él permitiera que Isaías viera toda esa gloria tan alta, tan sublime. Hermano, tenía un propósito. Y era desde un principio que aparte de ser elegido, de ser capacitado, Él pudiera tener la disposición para ser enviado. Aleluya. El Señor estaba esperando y el Señor espera que tú y yo estemos dispuestos a ser enviados a predicar esta palabra. Nuestra familia nos necesita. Las personas allá afuera nos necesitan escuchar una buena noticia, necesitan oír una buena nueva de salvación. En el mundo, hermano, lo único que se escucha es mala noticia, que la inflación, que subió la gasolina, que mataron a fulano, que hubo un incendio, que hubo terremotos. Pero qué bueno que en esta hora en que el mundo está sufriendo tanta calamidad, hayan unas manos levantadas que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendito el nombre de Jesús. Demos alabanzas al Señor. Dios tiene iniciativa. Ahora hace falta que seamos nosotros que nos apeguemos, que nos aferremos a la iniciativa de Dios. Aleluya. Ya Dios nos ha venido capacitando. Al transcurrir de los años hemos venido escuchando las maravillas de Dios. Hemos venido viendo la gloria de Dios manifestada. A veces cantamos, yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Hermano, déjeme decirle que es mejor cantar, yo he creído en un poder que sí se toca. Porque no hay nada más palpable en este mundo y en esta vida que el poder de Dios manifiesto en usted y en mí. Aleluya. No hay nada más palpable que el poder de Dios. Yo sí he creído en un poder que sí se toca, sí se ve y también se siente en el corazón. Aleluya. Porque la prueba del poder de Dios es que usted y yo estemos aquí, hermano, recibiendo la palabra de Dios, siendo salvos, siendo llenos. El poder de Dios es manifiesto, sí se toca, sí lo podemos ver, es palpable para nosotros, sus hijos. La palabra de Dios es poder en nuestras manos, es ese manual que nos lleva preparando durante mucho tiempo para la venida de nuestro Dios. Porque un día Él vendrá y nos levantará, querido hermano. Pero antes de que eso acontezca, nosotros debemos seguir siendo preparados. Nosotros debemos seguir siendo instruidos por la voluntad de Dios. Y luego va a oír esa voz que diga, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? La voluntad de Dios es que alguien esté dispuesto a ser enviado. Es por eso que Dios es quien envía. Porque ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo predicaremos si no somos enviados? Mucha gente, hermano, puede salir y tratar de hablar de Dios,
Porque es que a mí me gusta por allá, yo siento. Y Dios no le ha llamado a usted allá. Como dijo un hermano, no va a ver el templo y se quiere ir más. Y suena duro, hermano, que lo digan así. Y sale algunos, oh, hermano, ¿cómo va a decir eso? Pero es la realidad. No te quieres acoplar al propósito de Dios en tu congregación y quieres irte a otro lugar donde Dios no te ha mandado porque aún no te has preparado. Y entonces, hermano, eso no pasa aquí por si acaso. Aquí no pasa. Pero sí conozco un lugar donde pasó. Y qué bonito, hermano, que cuando nosotros, como hijos de Dios, somos elegidos, Dios nos trajo a través de su preciosa palabra, nos capacita con su Espíritu Santo, nos da dones, nos dota, y luego Él hace la pregunta, oye, ¿sabes una cosa? Necesitamos a alguien que se apegue a mi sentir. ¿Será que tú quieres servir? ¿Será que tú quieres ir? Y ahí es donde nos corresponde a nosotros. Si levantar la mano y decir, Señor, envíame aquí, envíame a mí, o simplemente, Señor, yo no quiero, manda a otro. Y creemos entonces que el predicar la palabra, que el salir solamente es porque, oh Dios, yo tuve sentir, yo fui, no. Nada de eso pasa, sino es Dios quien pone el sentir en nosotros, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Demos alabanzas al Señor. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Esa pregunta, hermano, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Simple y llanamente es, ¿y cómo irán? Si no es Dios quien nos manda. ¿Cómo iremos o cómo avanzaría la iglesia si este Dios maravilloso no marcha con ella? El pueblo de Israel caminaba y dice la palabra de Dios que de día los seguía una nube, una columna de nube, y por la noche una columna de fuego. Ese pueblo avanzaba, ese pueblo caminaba, porque delante de ellos iba el poderoso gigante, iba el verdadero Dios y único Rey, aleluya. Y delante de tu iglesia va este verdadero Dios y único. Nosotros no andamos predicando porque queramos, no es que se surgió y salió un grupito por allí, y entonces alguien dijo, formemos la iglesia, entonces se formó la iglesia. No, hermano, eso aquí no pasó así. Aquí el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, un día dijo, voy a constituir un pueblo que tal vez en otros lugares no es muy querido, pero para mí va a ser mi amado, para que predique la verdad de que yo un día voy a volver. Y es su iglesia, hermano. Y aquí estamos usted y yo por su misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Dios envía personas a predicar. No fue dado a los ángeles, hermano. Los ángeles anhelan esto que usted y yo hacemos, poder predicar la palabra de Dios. Imagínese usted, hermano, un ángel del cielo hablando las maravillas de este Dios tan grande. Y aún ellos no han visto, hermano, han podido quizás contemplar la gloria de Dios. Y nosotros que hemos quizás contemplado la gloria de Dios de una manera mucho más personal, un trato muy diferente, un trato de un padre hacia un hijo, un trato de un amigo. ¿Cuánto más, hermanos? Jeremías capítulo 1, verso 7, pero Jehová me dijo, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe tú dirás, y dirás todo lo que te mande. Que Dios le dijo a Jeremías, a todo lo que te envíe, irás. Hay gente que el Señor le dice, vaya y ore por el vecino que está pasando necesidad. Yo, Señor, por el vecino, si el vecino me cae mal. Si
ese vecino, Señor, más bien llévatelo. Hermano, no es mentira. Ananías, el Señor le dijo, ve y ora por Saulo. Señor, por Saulo, no. Si este es el que anda persiguiendo la iglesia, Señor, ¿cómo tú me vas a mandar para allá? Pero hermano, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es ese. Nosotros nos toca obedecer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros aprendamos a meternos en el molde de Dios, hermano, todo va a salir diferente. Todo va a ser distinto en nuestras vidas. Todo va a empezar a caminar diferente en nosotros. Nuestros pensamientos ya no van a ser los pensamientos que teníamos antes. Nuestra vida no se va a manejar de la misma manera, sino que nosotros, ahora que tenemos ese pensamiento, nos estamos amoldando a la voluntad de Dios. Créame que nuestra vida cambia, hermano. Y ya no digamos al vecino con tanta molestia, sino que en vez, antes que el Señor nos mande, ya usted dice, Señor, yo oré por él, pero si tú quieres que yo me muera, yo voy. Señor, antes lo veía mal al vecino, al amigo, pero tú me enseñas que hay que amar. Y yo voy a cumplir con lo que tú me dices, yo voy a amar a mi vecino. Somos seres humanos, hermanos, no se engañen, usted siente también. Usted siente molestia porque le hacen cosas que no son. Usted se siente a veces quizás airado porque algo no funciona de la manera en la cual usted quiere que funcione. Pero quiero que sepa algo, que en usted hay algo diferente. En nuestras vidas hay alguien que domina nuestras vidas y es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Aquí no nos movemos porque queramos. Aquí la iglesia no se mueve porque el pastor dice vamos a moverla para allá, vamos a caminar por aquí. No. La iglesia del Señor camina porque Él es quien la dirige, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y a todo lo que te dijere, a todo lo que te envíe, irás. Y Jeremías le dijo, Señor, yo soy un niño, yo no puedo. Pero recuerda que yo soy quien capacita, dice el Señor. Y a todo lo que yo te envíe, tú irás. Yo escuché hace años, hermano, un chiste. No tan bueno, pero era un chiste. Que el hermano decía, hermano, hay gente que ora y dice, en vez de estar en la voluntad de Dios y obedecer a lo que Dios le manda, dice, Señor, que había un joven orando por una jovencita y le decía, Señor, que no sea tu voluntad sino la mía, porque yo quiero María, le decía. Entonces, yo pues analicé y decía, bueno, eso no es un chiste, hermano, porque hay gente de verdad así. Pero el hecho de la oración que diga, Señor, que no sea tu voluntad, sino la mía, porque quiero con María, hermano, de lo que Dios nos puede guardar a nosotros. Porque es que las decisiones que nosotros tomemos en la vida deben implicar a Dios, deben ser dirigidas por Dios. Cuando yo me quería casar, hermano, a mí me decían, yo tuve dos novias, antes de mi esposa tuve una, y me iba a casar. Hermano, yo, todo el mundo me decía, esa hermana no, y a mí me gustaba la novia. Uno, hermano, cuando está con esa historia enamorado, uno no escucha consejos, ni Dios, hermano, se mete en eso. Y yo, el pastor decía, hermano, ¿está seguro? Mire, hermana. Su propio pastor me decía, mire, que ella está así, en disciplina, la muchacha, porque hizo esto. Y yo, no importa, hermano, Dios la cambia. Dios la ayuda, hermano. Yo, hermano, ahí empeñado con la
estar con ellos. Me hice novio de ella, nos presentamos, hicimos fecha de matrimonio, no sé qué, ya tenemos mucho tiempo conociendo. Y de un día para otro, hermano, me pidió el anillo. Dijo, no me quiero casar contigo, ya mejor dejémoslo así, no veo una explicación ni nada. Después me andaba buscando y yo, no, ahí no es. Porque entendí que era la voluntad de Dios. Hermano, es que toda decisión que tomemos debe implicar a Dios. Si nosotros queremos ser realmente enviados, nosotros debemos acoplarnos a la voluntad de Dios. Yo no puedo caminar en este mundo diciendo, yo sigo la voluntad de Dios, pero hago lo que me da la gana, perdone la palabra. Yo no puedo decir, yo obedezco a Dios, pero entonces a la primera, como dicen por ahí, al primer raspón, me tiro al suelo. Y yo no camino, aquí se camina como yo digo, Señor, y no es así. Aquí hay que caminar conforme a lo que Dios pide, conforme a lo que Dios nos enseña. Y si queremos ser enviados, hermanos, acoplarnos a lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Entonces, hermanos, Jeremías decía, yo soy un niño, pero el Señor me dijo, a lo que yo le digo, te va. Así de sencillo, yo voy a estar por usted, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a librar, y lo que yo diga que usted haga, eso usted va a hacer. Y hermano, parece un regaño, ¿verdad? Pero es la verdad. Somos hijos de Dios. Decidimos un día seguirle a Él por amor. Y nos hicimos sus esclavos, pero no hay mejor patrón que este Dios. Es que se pagó bueno. El otro nos tenía bien decadente. Porque dice la palabra de Dios que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies éramos una polilla de agua. Desechables, hermano. Ahí no había salvación. Ahí no había continuación, hermano, ni granita para abajo que nos cuidara. Pero llegó el Señor y con su palabra, hermano, nos limpió, nos libró, nos puso en lugares celestiales, nos cuida, nos sigue guardando, nos provee. Y aunque a veces somos infieles, Él sigue siendo fiel. Aleluya. Imagínense que Dios tan bueno. ¿Qué Dios tan bueno tenemos, hermano? Amén. Éxodo capítulo 3, verso 10 dice, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios cuando te envía con un propósito específico. Moisés, aunque había puesto mil y una traba, ya había entendido que quien lo estaba llamando era Dios, que quien lo estaba respaldando era Dios. Y cuando él pudo entender de que era Jehová quien le estaba llamando, era Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, le dijo, bueno, ahora ya que lo entiendes, sabes una cosa, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y usted habla de Moisés hoy en día en Israel y todavía lo conoce. Fue el que sacó al pueblo de Israel de donde, de Egipto. Es que, hermano, Dios hace cosas maravillosas con nosotros. Y uno piensa que en Dios son poquitas las cosas. Y resulta, hermano, que tal vez lo que usted pueda ver poquito es algo grande en la voluntad de Dios. Había un joven que Pablo le dijo, debes cuidarte a ti mismo. Cuida de la doctrina y cuida de ti mismo. Pablo le dio ejemplos de cómo vivir su vida cristiana, su vida ministerial. Y le dice por allá en la segunda carta, debes cuidarte de tu estómago también. Y le dio recomendaciones. Asimismo, hermano, Dios cada día nos da recomendaciones de cómo vivir a través de su palabra, a través de cómo proseguir andando, a través de cómo vivir. Y que si queremos hacer su voluntad, debemos acoplarnos a lo que Él nos pide. Y seremos enviados.
yo pregunto, ¿usted quiere ir? Y ya depende de nosotros, sí o no. Porque Dios no va a trabajar con alguien que no esté dispuesto a trabajar, hermano. Dios no trabaja con gente indispuesta. Dios no está llamando gente capacitada, hermano, para el servicio a Dios. Dios está llamando gente que esté dispuesta a servir en su obra, aleluya. El resto lo hace Él. Es por eso, hermano, que muchas veces vemos y dicen, oiga, pero ¿por qué pusieron al hermanito allí en esa viña? Ese hermano apenas tiene como 2 años en la iglesia y mire, todavía le falta aprender a predicar un poco más. Pero tiene algo que muchos a veces no tenemos, y es disposición al servicio a Dios. Amén. Amén. Hermano, Dios no anda buscando al que sea más letrado en la congregación. Dios no anda buscando al que se viste mejor dentro de la congregación. Dios anda buscando a aquel que se acople a su voluntad, aquel que pueda decir así como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Hombres y mujeres que reconozcan que lo necesitan, que reconozcan que en sus caminos solamente puede vivir dirigido por Él. Y Dios envía hombres, aunque usted y yo nos sentamos insuficientes, nos sentía. Moisés le dijo al Señor que no era el más elocuente y que tenía dificultad para hablar, pero Dios le respondió, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Hay gente, hermano, que le dicen, hermano, para que vaya y predique a tal lugar. Hermano, y la gente, o uno como persona, siempre tiene el temor a predicar. Dígame si es una congregación nueva que usted no conoce. Usted no sabe a lo que se va a enfrentar ahí. Hermano, a mí me ha pasado que me han invitado a congregaciones y yo llegaba y decía, debe ser una congregación pequeña, y cuando usted llega, hermano, una congregación grandísima. Y donde yo me congregaba, hermano, digamos 300 a veces una unidad, 180, 200 personas. Y llegar a un lugar, hermano, donde usted nadie lo conoce, usted no conoce nada más Dios, como dijo el hermano Juan Carlos Soto. Hermano, a mí nada más me conoce Dios. Pero lo más importante no es que a mí me conozcan las personas. Lo más importante es que quien me envió me reconozca y respalde la palabra que ha puesto en mis labios. Aleluya. Porque me acoplo a la voluntad de Dios, me acoplo a su propósito. Mientras Moisés quizás estaba viendo dificultades y poniendo trabas, Dios estaba viendo capacidades. Dios estaba viendo a alguien que sí estaba dispuesto por dar la cara. Dios está buscando gente, hermano, hoy en día, que esté dispuesto a pararse en la brecha, que esté dispuesto, hermano, a seguir adelante con este Dios poderoso. Eso es lo que Dios está buscando. Pero nosotros pensamos que si no tengo el mejor traje no voy. Y le voy a contar algo, hermano. Una vez me invitaron a predicar a una congregación que se llama Santa Teresa. A mí nunca, hermano, bueno, la gente usa los zapatos con trenza, pero a mí nunca me han gustado los zapatos con trenza. Y yo, hermano, económicamente andaba, pues, usted sabe, joven, soltero, no trabaja, hermano, y vive solo. Se podrá imaginar, llegan los momentos de crisis, no de Cristo, de crisis, porque el que no trabaja y que no coma, esa es la Biblia, ¿verdad? Y yo, hermano, tenía pues unos zapatitos que yo pensé que estaban buenos. Yo me los ponía martes, jueves, sábado, domingo, eso era todo de terreno, para salir me los ponía a veces. Ese día, hermanos, yo llego a la iglesia
así como a mí. Y usted sabe que la suela del zapato queda viendo hacia afuera, hacia allá. Y yo empiezo a sentir un fresquito, hermano, en el zapato, en el pie, por los pies. Y yo dije, Señor, está haciendo como frío aquí, ¿eh? Y se me acerca una hermana joven y me dice, hermano, disculpe que quiera, lo que pasa es que tiene el zapato roto y se le ve toda la media encajonada. Hermano, tenía tremendo boquete así en el zapato. Cuando se desgastó, no sé, pero era desgastado que estaba. Se me veía la media, hermano, tomada ahí. Y yo fui al baño y me quito el zapato y digo, Dios mío, tremendo. Y donde caminaba dejaban la huellita, la media mojada. Hermano, qué pena. Pero yo iba, hermano, por un propósito, y era predicar la palabra de Dios. El Señor me respaldó. Después de eso, como a la semana, hermano, me regalaron 2 pares de zapatos. Nuevecitos, hermano. No sé si algún hermano de la congregación era que me había visto el cuerpo también, yo no me había dado cuenta. Pero, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Quien nos envía, nos guarda, nos capacita y nos provee. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Imagínese usted una congregación grande, hermano, y dice, bueno, iglesia, esa gente no me invita más, hermano. Yo dije, no me invita más porque pena ese muchacho. Hermano, esa congregación para el tiempo quedó sin pastor y me enviaban a la dominical. Hermano, para que predique, vaya y le pedí. Después ya no era la dominical, era sábado y domingo. Después era martes, sábado y domingo. Me dejaban solo los jueves por fuera. Y yo llegaba con mis zapatos nuevos y la hermana me decía, hermano, no tiene huevito en el zapato, ¿no? Entonces, hermano, lo que le quiero decir con esto es que tal vez nosotros podamos carecer de muchas cosas, pero que no carezca la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, podemos carecer de calzado, de vestido, de muchas cosas, pero créame que cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos provee, Dios nos guarda, hermano. ¿Quién sabe de cuántas cosas nos ha guardado Dios? Y es porque estamos cumpliendo su voluntad. Una vez, hermano, me fui yo a predicar ahí en Cartagena, una congregación, y yo no sabía que eso era peligroso, tenía una moto grande, una Rider. Y yo, hermano, de esa moto, y Gonzalo y yo agarro. Y yo, hermano, entré y lo más tranquilo ese barrio, se llama Colombia, ¿no? Yo no sabía que el barrio era medio frío, no sé qué. Y yo le pegó mi moto nueva, hermano, esa moto nueva. Cuando salí de ahí, le explicó mi hermano y me dice, uy, usted se formó para la iglesia, porque, hermano, allá roban las motos, allá lo sacan a la gente sin la moto. Entonces, hermano, yo dije, bueno, Dios me guardo. Y aunque usted y yo lo veamos pequeño, hermano, es una obra grande, que Dios lo guarde a usted, hermano, que nos guarda a nosotros, es algo grande, pero hay que estar metido en la voluntad de Dios. Ahí es cuando Dios dice, ¿quién irá con nosotros? Y usted, Señor, aquí estoy yo, envíame, para las que sea, como decimos nosotros acá, para las que sea, Señor, ahí estoy yo. Amén. Entonces no puedes ponerte o no puedes pensar de ti mismo que tú eres capaz, porque es que tú no vas a predicarte a ti. Yo no me voy a predicar a mí mismo, hermano. Yo no me paro aquí a predicarme a mí mismo, porque si hablamos de mi vida entonces podría ser un desastre. Y le voy a enseñar la vida del desastre. Pero si yo predico a Dios, si yo trato y predico a Jesús, entonces yo voy a predicar la vida eterna y la salvación del alma. Yo voy a predicar que en Él hay una salvación. Yo voy a predicar que en Él hay vida eterna, que en Él hay amor, que hay paz, que hay bondad, benignidad,
Todo lo bueno está en Dios, hermanos. Y nosotros somos buenos instrumentos cuando nos ponemos en la mano de Él. No importando que no seamos muy letrados, no importando que no seamos los mejores hablando, pero cuando este Dios habla, hermano, todos tienen que callar, porque aún en medio de la tempestad, el mar se levantó y escuchó la voz del Rey de Reyes y enseguida hizo bonanza. Este es el Dios que tenemos. Uy, qué Dios tan bueno. Amén. Qué Dios tan bueno tenemos, hermanos, hermanas. Amén. Dios es quien envía a su iglesia. Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos ¿dónde? A todas las naciones. Hermano, la iglesia camina es porque el corazón de Dios son las misiones. El corazón de Dios es enviar personas, capacitarlas, elegirlas, enviarlas con un propósito, y es que el ser humano pueda conocer la verdad del Evangelio. Aleluya. Aquí no hay más nada que discutir, hermano. Aquí no hay más nada que decir, sino que la voluntad de Dios es que usted y yo podamos, más allá de creer su palabra, acoplarnos a lo que Él quiere, y lo que Él quiere es que las almas sean salvas, y nadie más que nosotros pueda ser los portavoces de su palabra. Nadie más, hermano. Ni los ángeles son enviados a esto. Somos usted y soy yo, hermano, los que estamos destinados a salvar este mundo, a predicar, a poner nuestro grano de arena allí, y solamente es nuestra voluntad decir: sí, Señor, yo voy a donde tú quieras. ¿A dónde debo ir? Pero como les decía, hay gente, hermano, que le dice: hermano, para que vaya al templo, y dice: no, hermano, yo no varo ni en mi casa, hermano. Pero cuando ven las misiones, dice: Señor, envíame a Estados Unidos a la misión. Mándame a Holanda, Señor, a la misión. Dios trabaja con gente, hermano, que realmente esté dispuesta. Porque si en lo mucho en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si le somos fiel a Dios en lo poco, hermano. No estoy diciendo con esto, hermano, que no venga, hermano, si usted quiere servir a Dios, trapee, limpie. No trato de decirte eso, hermano. Lo que trato de decirte es que cuando Dios te llame, sea la tarea que sea, qué bueno que nosotros podamos estar dispuestos, tener una vida dispuesta a obedecer la voluntad de Dios. Aleluya. Fuiste elegido, Dios te ha capacitado, y en la capacitación que Dios te ha dado, ahora Dios te ha puesto a trabajar. Está poniendo por obra lo que has aprendido de Dios, y créeme que mientras pongamos por obra lo que Dios nos ha dado, seguiremos creciendo en su voluntad. Aleluya. Pero hay que obedecer, hermano. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecerle, hermano. Una vez, hace ya como 6 años, hermano, un poco más, mi cuñado, yo tengo un cuñado que se llama Samuel, el esposo de mi hermano, de mi hermana de mi esposa, y él, desde que yo lo conozco, hermano, tenía como 14 años, tiene 25 años. Él un día se me acercó, él me escuchó predicar un día. Yo no estoy diciendo con esto, hermano, que yo pueda decir que yo soy el mejor predicador, que es el ungido. Aquí hacemos lo que Dios nos manda. Y él se me acercó y me dijo: oye, Snyder, Diego, enséñame a predicar así como tú. Y mucha gente, hermano, yo me acuerdo que hay personas que yo me las acerqué porque quería aprender a armar un mensaje, a predicar, y me dijeron: no, tú lo puedes hacer como Dios te dé, no compartir
yo le dije, bueno, mira, a ver, yo tuve un pastor que me enseñó a hacer algo así. Primero creas tu tema, lo que quieres hablar, tu tema, y usas luego una introducción de ese año. Tienes tu título, tu introducción, y empiezas a hacer un desarrollo, y le di paso por paso. Y hace poco, hermano, gracias a Dios, hermano, que el tremendo predicador, ese muchacho, no por mí, porque no es por mí, sino porque él entendió que el secreto de la predicación y del servicio a Dios es ponerse en las manos de él. Y un día, mi esposa, él hablando con mi esposa por videollamada, dice, oye, yo le doy gracias a él porque fue el que me enseñó a predicar, a cómo armar el mensaje, a cómo hacer. Hermano, y yo nunca me senté con él a decirle, vamos a practicar cómo predicar. Yo simplemente le di lo que Dios me había enseñado. Y hoy en día, hermano, yo lo escucho predicar y yo digo, el Señor lo usa. Lo que Dios te dio a ti no es tuyo. Lo que Dios nos dio a nosotros, hay que compartir. Hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muchas formas en las que Dios aplica su gracia, su conocimiento en nosotros, no se puede compartir. Porque nosotros a veces no es que Dios nos envíe para que usted enseñe a otro, no es que lo va a mandar a África, lo va a mandar a Holanda, a otro país, no. Sino para que usted comparta lo que Dios le ha dado. Y a veces es difícil, hermano, porque a veces es difícil enseñar a otro. Cuando usted siente que a lo mejor no corresponde a lo que usted le está explicando. Es difícil, hermano, el que ha enseñado en algún momento, o es maestro, o ha dado clases, sabe lo difícil que es enseñar a veces. Pero qué bonito que lo que Dios te ha dado, que lo que Dios nos ha dado a nosotros lo podamos compartir. Eso es entrar en el propósito de Dios también. Eso es levantar la mano y decir, Señor, Él me quiere enviar a mí. No es necesario muchas veces, porque a veces cuando pensamos que Dios nos va a enviar, es que nos va a mandar a otro país, que nos va a mandar, vamos a mandar por allá un monte. No. Dios te necesita también en este lugar. Dios necesita que tú puedas enseñar en este lugar también. Que de lo que tú has recibido, por eso es que dice que de lo recibido de tu mano, de esto te damos. Y no solamente, hermano, cuando usted habla de esto te damos, es que compartir hacia los demás lo que Dios te ha dado, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Hermano, es que yo no tengo mucho para dar. Había una mujer que tenía 2 blanquitas, la dio, y de esa se me habló, y hoy en día permanece su historia. Aunque tú creas que tienes poco para dar, aunque tú creas que tienes muy poquito, que no tienes nada para dar, créeme que lo que tú tienes en tu mano, lo que tenemos en nuestra vida, es grande y va a ser de enseñanza para otros, hermanos. Dios no nos menosprecia porque no sepamos. Al contrario, Dios valora tu disposición. Dios valora que tú estés dispuesto para servirle a Él. Dios valora el hecho de que tú seas aquel que sea capaz de pararse en la brecha y decir, aún con las piernas temblorosas, Señor, tal vez yo no sé mucho, Señor, tal vez no soy el más capacitado, pero tengo la disposición hacia dónde debo caminar, hacia dónde debo dirigirme. Y créeme que cuando Dios ve eso en nuestra vida, Dios empieza a depositar algo diferente, Dios empieza a poner algo distinto, Dios empieza a orar de una manera especial, tanto así que nuestra copa rebosa y otros se dan cuenta y dicen, oiga, mira cómo cambió el hermano, ahora se ve diferente, cómo Dios lo ha capacitado, hermano, porque eso es lo que ocasiona la disposición de nuestras vidas en la presencia de Dios. No hay otra cosa, hermano, que pueda ocasionar esto sino la disposición.
que Dios te pide. La pregunta está hecha. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Por parte de Dios está hecha la propuesta y está dispuesto a enviarnos. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros en esta hora? Yo le pido a ustedes que esta mañana, que son las 4:45 de la mañana, le damos gracias a